El Imperio Alemán, conocido como el Segundo Reich, fue uno de los imperios más poderosos durante el siglo XIX, así como uno de los grandes imperios que cayó luego de la Primera Guerra Mundial. Pero antes de adelantarnos, sería bueno que veamos los antecedentes que llevaron a la formación de este gran estado. Primero, tenemos que comprender a grosso modo la historia de Prusia, el cual fue el estado del norte más influyente del Sacro Imperio Romano Germánico. A la caída del mismo, durante las guerras napoleónicas, se creó la Confederación del Rin, que fue un estado satélite de Napoleón. Luego de la derrota francesa, se crearía la Confederación Germánica en 1815, que fue la unión de 39 estados alemanes como el Reino de Baviera, Reino de Sajonia, Reino de Hannover, entre otros, que hasta ese entonces eran independientes los unos de los otros. Los dos estados más poderosos serían Prusia y Austria, y la confederación en sí permanecería bajo mandato de la casa de este último, con Francisco José I como emperador. A pesar que ambos estados, Austria y Prusia, habían llegado a una alianza unificada durante la guerra germano-danesa en 1864, las tensiones no hicieron esperar y en 1866 estallaría la guerra austro-prusiana, en donde ambas potencias arman una coalición de estados alemanes que resulta en la victoria de los prusianos. Esto daría fin a la Confederación Germánica y a la creación de la Confederación Alemana del Norte, que sería la unificación de los 22 estados vencedores con Guillermo I como presidente y Otto von Bismarck como canciller. Además, Prusia confirmaría ser el eje sobre el que se daría la unificación alemana, de la cual Austria sería excluida. Pero el paso final de esta unificación se daría durante la guerra franco-prusiana entre 1870 y 1871, en la que luego de varias tensiones con el Segundo Imperio francés, se desata la guerra en donde Prusia fue apoyado por los reinos de Baden, Baviera y Württemberg. Durante esta guerra, en donde los aliados prusianos se llevan la victoria, resultaría en la creación del Imperio Alemán, con el rey de Prusia como Kaiser o emperador alemán, a lo que los reinos que pelearon del bando alemán se unirían a Alemania. La proclamación del imperio fue hecha en el Palacio de Versalles, luego de lograr la rendición de Napoleón III en Sedan. Este hecho, que representó la caída del Segundo Imperio francés, al que se le suma la anexión de Alsacia y Lorena, es considerado como una gran humillación para los franceses, quienes poco a poco iban perdiendo su estatus de potencia mundial. La gestión del canciller Bismarck, a quien muchos consideran que tenía más influencia en la política alemana que el mismo emperador, es tema de debate. Por un lado, fue el unificador de Alemania, y desde la fundación del imperio se dio el milagro económico alemán, en donde el país consiguió una rápida industrialización que convirtió a Alemania en una potencia europea. Además, le dio a los alemanes cierta democracia, ya que desde 1871 todos los hombres alemanes mayores de 25 años podían votar por los integrantes del Reichstag o Parlamento alemán. Sin embargo, esto no fue suficiente, ya que por otro lado reprimió a ciertas minorías al recientemente creado Partido Socialdemócrata de los Trabajadores, así como al catolicismo, lo que comenzaba a generar ciertas inestabilidades internas. Hacia la década de 1880, el Imperio Alemán comenzaría su expansión fuera del territorio europeo, lo cual era parte del plan de Bismarck para darle a Alemania el estatus de potencia mundial. El primer territorio en colonizar sería, durante el reparto de África, el África del sudoeste alemana en 1884, actual Namibia, cosa que fue relativamente fácil debido a la escasez de población en el área y que además fue el territorio donde más alemanes se asentaron debido a las minas de diamante y cobre. Meses más tarde, se fundaría Togolandia y el Camerún alemán, hoy Togo y Camerún respectivamente, que recibieron el estatus de protectorados. Ese mismo año se colonizaría en Oceanía la Nueva Guinea alemana, hoy la parte norte de Papúa Nueva Guinea y otras islas como Micronesia, las Islas Marshall y la Salomón, cuya explotación de recursos agrícolas estuvo a cargo de la Compañía Alemana de Nueva Guinea. Hacia 1885, Alemania adquiriría el África Oriental Alemana, conquistando el Sultanato de Zanzíbar y el Reino de Banyarwanda. El territorio de esta colonia se extendía por los actuales Tanzania, Burundi, Ruanda y parte de Kenia. 1838 se denomina el Año de los Tres Cáiseres, ya que coincide con la muerte de Guillermo I y la de su hijo y sucesor, Federico III, a los 99 días de inicio de su mandato,
por lo que el nieto de Guillermo I, Guillermo II de Alemania, asumiría el cargo a los 29 años desde junio del mismo año. El joven heredero Guillermo tenía discrepancias con la política de Bismarck, por lo que lo despide al cabo de 2 años en un intento de legitimar nuevamente la importancia del trono imperial. Durante su retiro, Bismarck comentó: «20 años después que me haya ido, todo habrá terminado», con lo que el buen Otto nos lanza un spoiler. Las expansiones coloniales durante el gobierno de Guillermo II continuarían. Entre 1898 y 1900, Alemania conseguiría las concesiones de Kiao Chau y Tianjin en China, así como la Samoa alemana en Oceanía. La política colonial alemana fue dura, y esto se ve plasmado en la masacre de los rebeldes durante el levantamiento de los Bóxers, junto con las otras potencias europeas, y el genocidio de los Herero y Namaquas en África del sudoeste alemana ante su insurrección. En cuanto a la política externa, Guillermo II buscó darle a Alemania un lugar bajo el sol, es decir, conseguir la supremacía con respecto a las otras potencias, en especial con el Reino Unido. Para esto, repotenció la Marina Imperial, dando inicio así a una carrera armamentística con su tío Eduardo VII del Reino Unido, quien era el rey de Inglaterra en ese entonces. Esta carrera se vio acelerada cuando a partir de 1907 se firma la Triple Entente entre el Imperio Ruso, el Reino Unido y Francia, que sería la contraparte de la Triple Alianza de 1882 firmada entre el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Con esto se sellarían las bases de algo catastrófico. Sí, la Primera Guerra Mundial. Guillermo II fue visto como un emperador megalómano. Por más que diversos grupos internos en Alemania, como el Partido Socialdemócrata, estaban en contra de la guerra, Guillermo se dejaría influenciar por los altos mandos militares y los grupos del Reichstag que sí apoyaban la guerra. Por eso, durante la crisis diplomática de julio de 1914, tras el asesinato del archiduque de Austria, Francisco Fernando I, Alemania muestra su apoyo incondicional a Austria-Hungría para la invasión a Serbia, por lo que el aliado del país eslavo, Rusia, le declara la guerra a Austria-Hungría, Alemania a Rusia, y así se activarían las alianzas ya establecidas. La Primera Guerra Mundial había comenzado. A la Triple Alianza se le uniría el Imperio Otomano, quien guardaba enemistades con el Imperio Ruso, y en 1915 se les uniría Bulgaria. Sin embargo, Italia, supuesto miembro de la Triple Alianza, se uniría a la Triple Entente por enemistades con Austria-Hungría y para reclamar ciertos territorios. Los alemanes pensaron que sería una guerra rápida, que se basaba en el Plan Schlieffen, en la que se atacaría a Francia tras invadir a la neutral Bélgica para luego voltearse y movilizarse hacia Rusia. Sin embargo, el avance no fue tan sencillo y hasta fueron derrotados en la primera batalla de Marne, lo que dio inicio a una tediosa guerra de trincheras en donde miles de soldados morirían por las terribles condiciones de vida y las enfermedades. Lo inesperado de este plan fue que el frente oriental resultó mucho más sencillo y que resultaría en una victoria de las potencias centrales ante una Rusia mal armada y entrenada en 1917. Esto ocasionó la caída del Imperio Ruso tras la Revolución Rusa. Al ser Alemania el líder de las potencias centrales, participaría en el resto de frentes. En los Balcanes, donde inició la guerra, por más que se prestó apoyo a Austria-Hungría y Bulgaria, no pudieron hacer frente a los aliados a quienes se les unieron los griegos y rumanos. En África se abriría un nuevo frente, en donde las posiciones territoriales alemanas fueron fácilmente invadidas al estar rodeadas por los aliados Reino Unido, Sudáfrica, Francia, Bélgica y Portugal. Algo similar ocurrió en el Extremo Oriente, en donde Japón, Australia y Nueva Zelanda ocupan las colonias alemanas en Oceanía y China. Alemania también apoyaría a los otomanos en el Medio Oriente, y a pesar de algunas victorias como en Galípoli, no pudieron evitar la victoria aliada que terminó en la partición del Imperio Otomano. El otro aliado de Alemania, Austria-Hungría, caería finalmente en el frente italiano tras la batalla de Vittorio Veneto. Y para colmo de males, el frente occidental se complicaría tras la entrada de Estados Unidos en 1917 como consecuencia del hundimiento del RSM Lusitania a manos de un submarino alemán, en donde murieron 128 estadounidenses. Alemania se iba quedando sin aliados, además que el mismo pueblo, harto de la guerra, se levanta durante la Revolución de Noviembre para exigir el fin de la guerra. A esto se le suman las desastrosas derrotas en Marne y la ofensiva de los 100 días. El Imperio alemán se rendiría tras la firma del armisticio de Compiègne,
el 11 de noviembre de 1918, que significaría la victoria aliada y la abdicación del Kaiser, quien huyó a los Países Bajos. El Imperio alemán había caído 20 años tras la muerte de Bismarck, tal y como el ex canciller lo había predicho. Los acuerdos de Compiègne se plasmarían en el Tratado de Versalles, tras el cual Alemania sería convertida en un gobierno democrático tras la creación de la República de Weimar, con Friedrich Ebert como primer presidente. Además, se vio forzada a entregar grandes territorios como la devolución de Alsacia-Lorena a Francia, Prusia Occidental y Danzig a la recientemente creada República Polaca, Eupen y Malmedy a Bélgica. En cuanto a sus posesiones occidentales en África, Togolandia y Camerún serían divididos entre el Reino Unido y Francia. El África Oriental alemana serían repartidas entre el Reino Unido y Bélgica, y el África del Sudoeste quedaría bajo soberanía sudafricana. En Asia y Oceanía pasaría algo similar. La Nueva Guinea alemana quedó bajo tutela británica y luego australiana, y las concesiones chinas, así como las islas de la Polinesia, serían repartidas entre el Reino Unido y Japón. Cabe resaltar que se expropiarían las propiedades privadas en todos los territorios y colonias perdidas. Entre otras sanciones, Alemania se ve obligada a pagar una elevada indemnización económica a los aliados, altas restricciones militares y además se le culparía como la gran responsable de la guerra. Es decir, los alemanes sufrieron una terrible humillación que avivaría un odio hacia los aliados que crearía el ambiente perfecto para el ascenso de Hitler y la Alemania nazi unos años más tarde, y la consecuente Segunda Guerra Mundial. Si te ha gustado este video, no te olvides de apoyarme con un like, de dejar un comentario y suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido. ¡Hasta la próxima!